Muy buenas tardes, mis amigos. Es un gusto estar aquí con ustedes presentando desde Facebook una charla que hemos titulado El igualitarismo como medio de dominación cultural. El tema por ahí parece un poco extraño, como una temática difícil y reservada solo para eruditos. Pero la verdad es que en una charla que mantuve con mi amigo Román Felipelli y con Roberto Vitali ya hace tiempo atrás, hablábamos de esta terminología nueva que se nos presenta, a la que se le da por nombre igualitarismo, y que es un concepto bastante vago e impreciso y que pareciera tener aceptación social. Lo vemos muy presente en el discurso político y a veces nos preguntamos qué nos quieren decir cuando nos hablan de igualitarismo, a qué se están refiriendo con el igualitarismo. Por eso le propuse a Román que nos diera una charla sobre este tema, que nos explicara de qué se trata el igualitarismo y por qué, además, puede ser utilizado como un medio de dominación cultural. Atentos a esto, porque no es solamente la definición, no solamente el concepto, sino también la utilización que se le da políticamente. La idea es que esta charla no sea algo elevado para mentes avanzadas en filosofía o en ciencia política, sino que sea un concepto que todos lo podamos entender. Yo no soy ningún avesado en filosofía ni en ciencia política y por eso soy uno de los primeros interesados de que esta charla podamos comprenderla todos. Ello sin perjuicio, claro está, del altísimo nivel intelectual y académico de nuestro disertante y amigo Román Felipelli. Si ustedes me permiten, entonces, antes de comenzar, les voy a presentar quién es Román Felipelli, que está hoy con nosotros compartiendo este momento. Román Felipelli es licenciado en Ciencia Política en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es máster en Estudios Políticos Aplicados, calificación cum laude en el año 2002, en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas de Madrid, España. Tiene un diploma de Altos Estudios Internacionales en la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid y es especialista en evaluación social de proyectos por la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Actualmente se desempeña como analista en gestión territorial del empleo y la formación profesional de la Agencia Territorial Rosario del Ministerio de Trabajo y es profesor universitario de Política y Legislación Educativa, ciclo de profesorado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de La Plata, coordinador de extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de La Plata, profesor adjunto de Sociología de esa facultad, profesor adjunto de Historia de la Cultura Contemporánea y profesor titular de Gerenciamiento de Proyectos de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Bien, como verán ustedes, nuestro disertante de hoy tiene un extenso currículum, así que está muy bien calificado como para hablarnos de este tema, así que les agradezco a ustedes que estén aquí mirándonos. Luego de la charla que escucharemos de él, les pido nos hagan las preguntas, pueden hacerlas por escrito, las vamos recogiendo y al terminar su exposición se las formulamos directamente a él. Así que los dejo con Román. Hola Román, muy buenas tardes. Buenas tardes Nicolás, buenas tardes a toda la audiencia. Muy honrado por tu invitación y por tu generosa presentación, que agradezco mucho y que bueno, esperemos poder cumplir con esta expectativa tuya, Nicolás, de poder ver con nuestra audiencia, de poder entender con nuestra audiencia este tema que, como vos decís, es muy complejo. ¿Pero por qué es complejo? Es complejo porque todo lo que tiene que ver con el hombre, estamos en el campo de las ciencias sociales, y todo lo que tiene que ver con el hombre siempre es un profundo misterio. El hombre es, sin lugar a dudas, una criatura misteriosa que al día de hoy nos sigue asombrando con sus grandezas, con sus grandes cimas, las cimas que alcanza, pero también nos sigue asombrando con sus grandes caídas. Es un ser creado, dotado de inteligencia, de razón, libre albedrío, es una persona, como la definiera el filósofo Boecio, una sustancia individual de naturaleza racional, pero para quienes
partimos de una convicción católica, tiene también una naturaleza herida, una naturaleza caída, todos estos elementos que hacen que sea un verdadero misterio, como decíamos. Varios autores lo han abordado de esta manera, Alexis Carrel, La incógnita del hombre, Italo Gastaldi, El hombre un misterio. Pero ya yendo de lleno al tema que nos convoca, creemos que es importante empezar por hacer una aclaración conceptual. ¿Por qué? Porque hoy el concepto, que es una idea, una palabra que está tergiversada y vaciada de contenido, es un tema problemático, porque hoy realmente no llegamos a entendernos con el lenguaje que usamos. Estamos sumidos en un proceso que podríamos denominar una verdadera, tomando el lenguaje bíblico, babelización, por alusión a la historia de la Torre de Babel relatada en el Génesis. Babelización usada en el sentido de que hoy se ha impuesto en el campo de la lengua, como en otros campos del saber humano, un verdadero relativismo lingüístico. Se le ha negado la entidad, la esencia a las palabras, entonces las palabras pueden decir cualquier cosa. Y es importante que dejemos en claro de qué hablamos cuando hablamos de igualitarismo, porque como ya lo dice su palabra y especialmente lo muestra su terminación, ismo, estamos hablando de una adulteración de una idea preexistente, que tiene un contenido y tiene una esencia, que es la idea de igualdad. Y que como toda adulteración, entra en el terreno de al cual los antiguos griegos llamaban la ibris, la desmesura, la falta de armonía. Falta de armonía que cuando eso impacta sobre la vida concreta, sobre la realidad concreta, genera infinitos dolores. Las palabras, el lenguaje, tiene un profundo contenido esencial que hoy no es tomado en consideración. Y el lenguaje es una fuerza muy poderosa de creación y de destrucción. Por eso creíamos que era importante hacer una aproximación lingüística a la definición de igualitarismo. Si uno lo busca en la Real Academia Española, nos lo muestra como, nos lo define como la tendencia política que propugna la desaparición o la atenuación de las diferencias sociales. De esta definición, que es muy general y muy amplia, nos interesa destacar dos elementos fundamentales. Primero que nada, tendencia política. El hecho de que sea una tendencia política es importante porque ya pone al igualitarismo dentro de lo que es el campo de lo político propiamente dicho, que es el campo del poder. La política se puede, palabra que deriva de la palabra griega polis, que es comunidad, todo lo que tiene que ver con la comunidad política, es tanto un arte como un saber. Arte en el sentido del arte del buen gobierno, porque de lo que se encarga la política es de administrar y regular un determinado tipo de relaciones muy sensibles, muy críticas, que son las relaciones de poder. Las relaciones de mando, obediencia, las relaciones de conducción, que se dan naturalmente en todo grupo humano y que es lo que hace posible la convivencia común, la idea de comunidad. Sin política no hay comunidad y sin comunidad, como ya decía Aristóteles, no hay hombre. Habrá brutos, habrá dioses, pero no hombres. Y también es un saber, que es un saber especializado, un saber que hoy le damos el estatus de científico, que es precisamente ese saber enfocado en el estudio de cómo son esas formas, esas categorías, esos conceptos que nos permiten comprender la realidad política. Y por otro lado, cuando habla de desaparición o atenuación de diferencias sociales, que es el otro elemento importante de esta definición, es aquí donde queremos hacer una salvedad para introducirnos al tema, porque si hay algo que caracteriza a la riqueza humana, y que es un elemento importante de la riqueza humana,
es precisamente la diferencia. Si todos fuésemos exactamente iguales, no estaríamos ante una sociedad humana. Todos los hombres, las personas, diferimos en cualidades, nos destacamos en algunos aspectos, sobresalimos en algunos aspectos, no en otros, nos complementamos naturalmente y de ahí viene la riqueza propia del mundo humano. Sabido es también que, producto precisamente de esta naturaleza caída, herida del hombre, se han generado dolorosas desigualdades, que es la que con el tiempo y en función de la comprensión de la percepción del derecho natural, el hombre ha tratado de atenuar, de morigerar y de superar. Pero no todas las diferencias son iguales y no todas las diferencias deben ser abolidas. Y ese es el gran problema del igualitarismo tal cual se nos presenta el día de hoy. Entonces, habíamos dicho que el igualitarismo es una deformidad, una hibris, una adulteración de una idea preexistente, que es una de las nociones más complejas de la filosofía política, que es la noción de igualdad, aceptada hoy con generalidad, pero que no siempre estuvo presente en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos una convicción, y es la convicción de que el punto de partida de la noción de igualdad deriva de la doctrina cristiana, del magisterio cristiano y del magisterio de la Iglesia. Esta noción de igualdad fue definida con una claridad meridiana por el apóstol San Pablo en su conocida carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24, del cual permítanme que se la cite textualmente, por la profundidad y el alcance de sus conceptos. Dice el apóstol: así la ley nos sirvió de guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no necesitamos más de un guía, porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, fíjense el énfasis con lo que el apóstol lo expresa a los cristianos de aquel entonces. Ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Creemos, yo en particular, que es la definición más clara y taxativa de lo que se entiende por igualdad. Una igualdad que hace hincapié en la esencia del hombre, precisamente en un ser creado, como persona, dotado de inteligencia, de dignidad, de razón y de alma inmortal. Claro, el problema es que cuando nosotros caemos en una situación en la cual se niegan las esencias, se niegan las sustancias, se niega la trascendencia, el hombre ya no se distingue de cualquier otro ser vivo, no se distingue de un animal y vale exactamente lo mismo. Entonces ahí estamos ante el problema que nos plantea el igualitarismo, que es en última instancia la negación de la dignidad propia del hombre. Cuando aparece esta idea de igualdad, obviamente en la historia, irrumpe en la historia, como parte de la gran, como dice el profesor Martinotti, la revolución más dulce de la historia, que es el cristianismo, fue inculcándose poco a poco en la mentalidad de la gente, a punto tal de que no había una necesidad de tener que explicar, por lo menos tanto para los que nosotros podemos distinguir en aquel momento los que podríamos llamar filósofos, pero tampoco para el hombre común había una concepción general, una forma mentis, un sentido común. El sentido común es el medio por el cual nosotros captamos
esa ley, ese derecho que es el derecho natural, que como bien explicaba el profesor Alfred Bedros, es aquel derecho, aquella ley que los hombres podemos entender por nuestra naturaleza racional y social. Por lo tanto, para Occidente nunca fue demasiado problemático comprender lo que era en esencia la igualdad. Fue problemático su aplicación a la realidad concreta y a tratar de desestructurar, determinar con formas de desigualdad muy dolorosas como era la esclavitud. Un proceso que llevó por lo menos, no menos de 1000 años en Occidente, por lo menos la erradicación conceptual, porque lamentablemente la erradicación real de la esclavitud no se ha logrado hasta el día de hoy. Hoy sigue vigente bajo formas incluso peores que las que había en la antigüedad. Pero sí liquidar conceptualmente cuando San Pablo dice que bajo el paraguas de la hermandad cristiana ya no hay ni judíos, ni paganos, ni esclavos, ni hombres libres, ni varones, ni mujeres, pareciera que nos estuviera hablando a los hombres de hoy, que estamos tan comprometidos hoy y convulsionados por todos estos discursos igualitaristas. Esa era la realidad de Occidente. La realidad de Occidente, cuando hablamos de Occidente estamos haciendo alusión a una ecúmene cultural, es decir, de valores espirituales, elaborada o conformada alrededor del pilar de la razón, donde la conformación de Occidente comienza con la civilización griega, se amplía luego con la civilización romana, lo que conforma la cultura clásica, y que después recibe su bloque definitivo con el judeocristianismo. Y el pilar de Occidente es la razón, tratar de responder, de entender la naturaleza humana a través de la razón, de responder a las grandes preguntas existenciales a través de la razón, como enseñaba el profesor Luis D'Aloisio, a diferencia de lo que es la cultura oriental, muy rica, pero donde siempre la explicación religiosa, la explicación a través de la fe, se ha impuesto a la de la razón, con no menores consecuencias sobre la realidad concreta. En cambio, Occidente logró armonizar tanto los argumentos de la fe como los argumentos de la razón. No sintetizarlos, pero sí armonizarlos en pos de la verdad. De todas maneras, más allá de que la idea de igualdad era una idea presente en la forma mentis, aquellas teorías que derivan del tronco idealista de la filosofía, muy lentamente y con el paso del tiempo, fueron introduciendo un concepto adulterado de igualdad y sin demasiada oposición. Es bueno recordar en este punto, como también enseñaba el maestro Luis D'Aloisio, que el campo de la filosofía está dividido en dos grandes corrientes, el idealismo y el realismo. El idealismo, cuyo padre fundador es nada menos que el filósofo Platón, Aristócles de Atenas, es un pensamiento que se caracteriza por ir de los conceptos abstractos, de las ideas a la realidad. Es decir, ordena la realidad concreta, en función de ideas abstractas concebidas a priori, o sea, con antelación. Dentro de esta amplísima y no uniforme corriente filosófica, podemos incluir desde Platón a pensadores tan opuestos a Platón como fueron Rousseau, Kant, en su medida Hegel, Marx, Engels, sus discípulos y continuadores como Gramsci, la Escuela de Frankfurt, Foucault, Derrida, etc. Y el campo del realismo, ¿qué es básicamente el realismo? El realismo es una corriente filosófica que entiende, aunque parezca mentira, aunque parezca ridículo tener que
que decirlo, pero entiende que la realidad existe. Existe como una entidad separada del hombre y que sobre esa realidad el hombre puede dar cuenta, es decir, puede comprenderla captando su sentido y explicarla a través de la causalidad. El sentido y la causalidad, la comprensión y la explicación son los dos campos que definen a lo que llamamos ciencias humanas y ciencias empíricas, físico-naturales, en pos de la búsqueda de la verdad. ¿Eso qué le permite al hombre hacerlo? Su razón. Su razón le permite dar cuenta de la realidad que existe como única verdad, de la realidad que existe como única verdad, y permite comprenderla y explicarla. Digo, es válido que lo mencionemos porque hay corrientes filosóficas que tanto en la antigüedad como hoy mismo, en la actualidad, niegan la realidad, niegan entidad a la realidad. Entonces, el realismo, a diferencia del idealismo, se caracteriza por ir de la realidad a las ideas. Es decir, utiliza los conceptos, estudia la realidad a partir de los conceptos, pero esos conceptos son elaborados a partir de un análisis empírico y minucioso de la realidad, elaborados no como una simple concatenación de hechos, una simple aglomeración de hechos, sino a través de lo que Aristóteles denominaba las categorías. Es decir, las sustancias y los accidentes, tiempo, lugar, calidad, cantidad, que le dan a cada sustancia su forma accidental, su forma particular. Un ejemplo, todos nosotros somos hombres, varones y mujeres, como sustancia, pero unos serán de piel más clara, otros de piel más oscura, unos tendrán ojos claros, otros tendrán ojos oscuros, etc. Hay una multiplicidad de accidentes que nos dan nuestra particularidad, pero esa particularidad, no niega la esencialidad, la sustancia profunda. Obviamente el padre fundador de esta corriente no es otro que quien fuera un destacado discípulo de Platón, no de su círculo más íntimo, pero sí un destacado discípulo, que fue Aristóteles de esta gira, que es el fundador de la corriente realista y que a posteriori, cuando en el medioevo la filosofía aristotélica es recuperada en Occidente, es complementada, bautizada por el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y aquí es donde se forma la matriz filosófica más vigorosa y todavía vigente de lo que llamamos la filosofía perenne o la filosofía aristotélico-tomista, denominaciones que pueden usarse indistintamente. Un autor delicioso que tiene una biografía fantástica sobre la vida de Santo Tomás de Aquino, este gran autor británico Gilbert K. Chesterton. En la biografía de Santo Tomás, él definía la filosofía aristotélico-tomista como la filosofía del sentido común, la filosofía del hombre común, del hombre de la calle, el hombre que a través de su forma mentis más simple, más básica, es capaz de distinguir entre la gallina, el huevo y el huevo frito. La gallina es una cosa, el huevo es una cosa completamente distinta y el huevo frito es una cosa diferente de las otras dos. Pueden estar unidas por una relación de causalidad temporal, pero son tres cosas diferentes. Hay que remarcar esto porque hay filósofos o llamados o supuestos filósofos que no operan de este tipo y confunden el huevo, la gallina con el huevo frito, reduciéndolos a una cuestión de percepción. Este es el mayor mérito del realismo, analizar la realidad tal cual es y después ver qué es lo que se puede hacer con esa realidad, pero ver la realidad tal cual es.
Entonces tenemos instalada esta idea de igualdad que durante centurias, con avances y retrocesos, intentó generar una sociedad más justa, una sociedad mejor. Pero esto cambió primero en Occidente y después con proyección al resto del orbe, del globo, del mundo, cuando con la finalidad de la Edad Media y el advenimiento de la modernidad y el iluminismo, se produjo una predominancia, un predominio de la filosofía idealista. O sea, cuando decimos idealismo, recuerden, es una forma de concebir la realidad a partir de ideas abstractas, de tratar de moldear la realidad en función de ideas preconcebidas que muchas veces, la mayoría de las veces, no se corresponden con esa realidad. ¿Por qué hacemos énfasis en la idea de modernidad y en la idea de iluminismo? Porque tenemos que entender qué significó la irrupción de estos dos fenómenos, el impacto social de estos dos fenómenos. Hoy somos poco conscientes de lo que implicó el advenimiento de la modernidad. Ante todo, si yo tuviese que definirla, tendría que definirla como una enorme fractura, como una gran fractura. Y el profesor Benedito Pérez, citado por el doctor Martinotti, se refería a la realidad como una edad en la que tiene valor de cortesía lo que siempre había parecido una injuria. La modernidad implicó una profunda reversión de los valores. Empezó a considerar virtudes, grandes virtudes, lo que tradicionalmente habían sido considerados profundos disvalores. Y el iluminismo, que es uno de los productos más propios, más conspicuos, diríamos, de la modernidad, el iluminismo o la ilustración, es ese movimiento que tuvo su origen profundo en Inglaterra, pero que después tuvo su gran eje de expansión en Francia, en Europa y después de Europa en América, y a través de Europa y América a Asia y posteriormente a África. Es un movimiento que está un estado de los espíritus, lo podremos definir como un estado de los espíritus, basado en una serie de ideas fundamentales, que yo diría que son 4. La primera de ellas es considerar a la razón como la única guía infalible para la obtención de sabiduría. Ahora bien, cuidado, porque no es la razón de los antiguos, no es la razón de los filósofos cristianos, es una razón mutilada, una razón que niega la especulación metafísica como si fuese algo atrasado y como una preocupación inferior. Se preguntarán ustedes por qué hacemos hincapié en esta cuestión de la negación de la metafísica, porque como lo había definido Aristóteles en su momento, en la obra que lleva ese título, la metafísica o la filosofía primera es aquello que trata de explicar las cosas, la realidad, por sus causas más profundas, por sus causas primeras. Causas primeras que trascienden largamente lo que es la realidad meramente física y percibible por los sentidos. Es la rama de la filosofía que trata de explicar la sustancia, la esencia profunda de las cosas, el ser profundo de las cosas, aquello que hace que las cosas sean lo que son. Como decíamos antes, si yo al hombre le quito su esencia, le quito su ser profundo, el hombre no se distingue de cualquier otra criatura viviente, pero es diferente de cualquier otra criatura viviente, excepto si se niega esa realidad esencial. Y la razón
iluminista es una razón antimetafísica, antiesencialista, que está solamente enfocada en el dominio del mundo natural y del campo del conocimiento recorta solo aquello que le permite el dominio de ese campo natural y su utilización. Entonces decíamos, esta razón antimetafísica, concebir al universo, obviamente Dios es apartado de cualquier concepción del universo, resulta sintomática en este aspecto aquella frase de este gran pensador Laplace, cuando se presenta ante el emperador Napoleón a presentarle su sistema de ideas, y el emperador le pregunta, pero dígame Laplace, ¿qué lugar ocupa Dios en todo este esquema que usted nos ha presentado? Y Laplace, con la soberbia propia de los pensadores iluministas, le responde, Majestad, yo no necesito de esa hipótesis. O sea, Dios había sido reducido por el deísmo, como veremos ahora en un instante, a una mera hipótesis. A una mera hipótesis. O sea, de Padre providente, proveedor, el Dios personal es meramente una hipótesis filosófica. El universo, decíamos, concebido como una máquina regulada por leyes rigurosas, leyes naturales, leyes mecánicas, que el hombre no puede pasar por alto, que obviamente está por fuera de cualquier tipo de intervención divina, y un doble optimismo, serían las otras dos características, un doble optimismo tanto en la naturaleza del hombre como en el futuro del hombre. Algo que en el iluminismo se plantea como una gran contradicción, porque si bien el iluminismo y la modernidad le cantan loas al hombre, poniéndolo casi o elevándolo casi a la altura de Dios, de hecho, la gran promesa de la modernidad al hombre es la promesa prometeica del hombre que, si se lo propone, puede llegar a ser un Dios. A su vez, tiene una concepción, la modernidad como bloque de pensamiento, como bloque filosófico, una concepción antropológica profundamente negativa del hombre. El autor más característico, el creador de la modernidad en el plano de la filosofía política, Nicolás Maquiavelo, no dudaba en sostener que el hombre era un ser perverso y ruin por naturaleza. Perverso y ruin por naturaleza. Sin embargo, la modernidad, el iluminismo más particularmente, sostenía que si el hombre dejaba de lado sus prejuicios oscurantistas, sus supersticiones, y se enfocaba en el dominio racional y científico del mundo, podía progresar indefinidamente. Este es el campo a donde floreció lo que podemos denominar la matriz filosófica, la concepción filosófica fundamental de la modernidad, que tiene como aquel mítico monstruo de la mitología griega, la hidra. Tiene varias cabezas, pero se destacan dos fundamentalmente. Desde el punto de vista filosófico, ideológico y doctrinario, y que tienen que ver directamente con lo que nos toca hablar hoy, que es el liberalismo y el marxismo. Doctrinas y tradiciones de discurso que se nos presentan al día de hoy, se nos siguen presentando, como aparentemente opuestas, pero que no hacen sino conspirar, o sea, respirar juntas. Esto es lo que quiere decir conspirar. Conspirar, conspirare, respiran juntas.
porque beben de las mismas fuentes. Son las dos un producto de esta concepción iluminista de la razón y de esta concepción iluminista del hombre que puede hacerse a sí mismo respetando solo las leyes de la naturaleza física y prescindiendo de cualquier idea de trascendencia o de cualquier idea metafísica. Las dos beben en las aguas, en las fuentes del racionalismo metafísico y deísta del siglo XVIII. ¿Qué es el deísmo? Que es una palabra que hemos mencionado ya varias veces. Bueno, el deísmo, a diferencia de lo que es el teísmo propiamente dicho, o sea, la concepción de Dios como Dios Padre, uno y trino, que conocemos los católicos, el deísmo es una teoría que reconoce la existencia o la posibilidad de la existencia de un Dios, solo en calidad causa primera lejana e impersonal de la creación del mundo, pero que se desentiende completamente de ese mundo. Y ese mundo queda librado solamente a las leyes de la naturaleza física. Es un pensamiento que nace también en Inglaterra con el iluminismo, lo que los británicos denominan the Enlightenment. Podemos citar a pensadores como Herbert de Cherbury, Shaftesbury, donde apartan a Dios del plano de la discusión de las cosas reales, pero lo apartan también de la discusión moral, es decir, esta posibilidad de poder pensar una moral, una ética, prescindiendo de los dogmas religiosos. Esta corriente deísta también tiene un importante centro de difusión en Francia a través de pensadores como Voltaire y Rousseau, y el deísmo se transformó en el caballito de batalla de determinadas élites, vinculadas fundamentalmente a la actividad filosófica, académica, pero también al mundo de los negocios. Es un pensamiento que inspiró a las sociedades secretas que empezaron a predominar en este ámbito, como la masonería, todavía al día de hoy vigente. Cuando nos hablan del gran arquitecto del universo, supuestamente Dios es esta idea deísta, de Dios que le niega a Dios su carácter, el carácter con el que lo conocemos los cristianos, del Dios personal, providente, uno y trino. Hacemos énfasis muy brevemente en el liberalismo y en el marxismo, porque esta noción adulterada de igualdad, el igualitarismo, se gesta o viene hoy a nosotros habiendo pasado por el filtro de estas dos tradiciones, por el filtro de estas dos grandes tradiciones de discurso. ¿Cómo podríamos definir brevemente al liberalismo? El liberalismo es un fenómeno propio del siglo XVII, tiene su punto geográfico de ubicación, lo que podemos denominar la Europa atlántica. Su centro inicial fue Inglaterra, fundamentalmente a partir de ese hecho histórico que conocemos como la gloriosa Revolución de 1688, que después tiene su repercusión continental con la Revolución Francesa. Casualmente hoy, parece mentira, hoy 14 de julio, día festivo en Francia, se conmemora aquel luctuoso hecho que conocimos como Revolución Francesa, o como han dicho algunos, ese ancho río de sangre que dividió en dos la historia de Europa y del mundo, y que sigue bañando de sangre al mundo hasta el día de hoy.
¿Por qué se caracterizó esencialmente el liberalismo, tal cual fue concebido por la gloriosa Revolución Inglesa de 1688 y por la Revolución Francesa de 1789? Recordemos que con la llamada gloriosa Revolución, que adopta, dicen los historiadores que adopta ese nombre porque fue supuestamente pacífica, el soberano británico legítimo, Jacobo II Estuardo, católico, es removido del trono, enviado al exilio y es llamado a gobernar un príncipe holandés, alemán, Guillermo de Hannover, y se instaura en Inglaterra lo que conocemos hoy como el sistema parlamentario, esto en el plano de la institucionalidad política. Esto es lo que se suele enseñar en las escuelas, en las academias, los libros de texto tradicionales, pero en realidad la gloriosa revolución no fue sino la erradicación definitiva del catolicismo de Inglaterra, por lo menos de la doctrina política católica de Inglaterra, de las instituciones políticas inglesas, la erradicación del catolicismo, de las instituciones políticas inglesas, que fue reemplazado en ese momento por las instituciones creadas por la burguesía británica. Es decir, en los hechos concretos, por el poder del dinero, que se estaba gestando y cobrando conciencia propia en aquellos tiempos. Poder del dinero de aquel entonces que hoy nos anticipamos un poco a las conclusiones, pero es hoy lo que nosotros entendemos como ese monstruo globalizado, esa hidra globalizada que su santidad Pío XI en 1931 llamó claramente el imperialismo internacional del dinero, el imperio de la finanza, cuyo núcleo central, como bien destaca el doctor Marcelo Gulo, es la oligarquía financiera internacional, que es el actor político más preponderante hoy del ajedrez político mundial. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la supremacía de la burguesía y la imposición de sus valores? Bueno, que la revolución liberal lo que hace es resignificar, invertir lo que fueron los valores, los ideales tradicionales católicos, es decir, las ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad que eran propias de la doctrina católica y del magisterio de la Iglesia, se transforman a través del antropocentrismo, el individualismo y el materialismo. ¿Por qué del antropocentrismo? Porque concordante con la exaltación del individuo, que fuese elogiado por Pico de la Mirándola en los orígenes de la modernidad y por Voltaire en el discurso de la tolerancia en pleno iluminismo. La afirmación absoluta de la razón natural y la autonomía total del individuo. Eso es lo que plantea fundamentalmente el liberalismo. ¿Autonomía frente a quién? Primero frente a otros. Esa idea de libertad negativa, definida por Isaías Berlin, tomando lo que había sido el trabajo pionero de Benjamin Constant cuando analizaba la diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Primero frente a otros, pero fundamentalmente frente a Dios y su ley. Es importante destacar acá que la modernidad reinstaura la teoría de las dos verdades. Esta idea de que el hombre puede poseer dos verdades que aún siendo contradictorias entre sí,
puede sostenerlas a la vez. Es acá el individualismo, perdón, decía, y acá es donde se conoce, donde se tergiversa, a través del antropocentrismo, la idea de libertad. La tergiversación de la idea de igualdad viene a través de una consecuencia natural del antropocentrismo, que es el idealismo que se plasma en la matriz liberal a través de la ambición y el egoísmo como virtudes cardinales, como los motores del progreso material. O sea, el progreso material, que siempre había sido considerado en la filosofía como un medio, como un soporte de la verdadera actividad del hombre, que era la actividad metafísica, ahora es el fin propio del hombre. O como decían los primeros profesores de economía política, como Nassau Senior, la creación de riqueza como la principal fuente de virtudes morales. Esta idea de pensar, como decía el profesor Benedito Pérez, de elogiar lo que siempre consideró una virtud, lo que siempre había sido una injuria, de tomar a la ambición y el egoísmo como virtudes cardinales. ¿Para qué sirvió esta idea, y esto es lo que nos interesa a nosotros, adulterada de igualdad, que es la primera forma de igualitarismo en la historia? Sirvió como un medio de reingeniería social para destruir el orden tradicional cristiano e instaurar un nuevo orden social basado en una jerarquía, porque siempre va a existir un orden. Aún en la anarquía existe un orden, porque es lo propio de la naturaleza humana. Y siempre en ese orden va a haber relaciones de mando y de obediencia. Lo que caracteriza al nuevo orden social instaurado por la burguesía, que había surgido como producto de la lógica dineraria y del comercio, es que ese orden social, y esto es lo novedoso, el dato novedoso, está basado en una jerarquía crematística, pecuniaria. Y el tercer eje del liberalismo es el economicismo, lo que llamamos propiamente el liberalismo económico, que es la verdadera cara del liberalismo. Muchos distinguen entre el liberalismo político y el liberalismo económico, pero la verdadera cara del liberalismo es el liberalismo económico, que es que lo que hace es encubrir la tiranía del dinero tras el velo de una supuesta igualdad política y de una supuesta libertad de mercado que al ser concebida sin ningún tipo de regulación somete a la esclavitud económica a las grandes mayorías. Deja a los hombres en un plano, a la gran mayoría de los hombres en un plano de profunda debilidad y desigualdad frente a los poderes económicos, al poder del dinero. ¿Qué podemos decir sobre las libertades burguesas? No podemos decir más y nos remitimos a la que su santidad León XIII, el 20 de junio de 1888, dijo sobre estas libertades en su gran encíclica Libertas Praestantissimum, donde condena a las libertades burguesas. En resumen, en el plano político, el liberalismo suplanta la idea de comunidad por la idea de sociedad. La idea de comunidad, pensar al conjunto de los hombres, a los grupos humanos viviendo en comunidad, no es lo mismo que pensarlos viviendo en sociedad. Más allá de que son términos que se utilizan indistintamente, la comunidad, como ya lo definiera el gran sociólogo alemán Ferdinand Tönnies, es un grupo que está unido por sentimientos profundos, por sentimientos de afinidad, filiales.
la comunidad política no es sino una extensión de los vínculos de la familia. En cambio, la sociedad está solamente basada en el interés, en vínculos de carácter contractual. De hecho, el liberalismo político, tal cual lo concibe John Locke, concibe que la sociedad se origina a partir de un pacto entre los que son supuestamente iguales. Y después, un nuevo criterio para legitimar el poder político, porque a la burguesía no podía ostentar pergaminos de abolengo, o sea, pergaminos de la tradición, de la antigüedad. Necesitaba que lo legitimaran en el ejercicio del poder por su mérito, por la herencia. Necesitaba un nuevo criterio para legitimar el poder, y ese criterio fue el consenso. Y hay otra idea muy importante que se suele pasar muy por alto cuando hablamos de liberalismo, porque nosotros es muy común escuchar decir a muchos comunicadores sociales, pensadores, filósofos, que se definen como liberales, decir que están horrorizados por cómo la izquierda y, por ejemplo, hoy el feminismo marxista atacan a la familia. Pero vaya paradoja, el primero en atacar a la familia en su fundamento fue el liberalismo, que la saca completamente de la esfera política y la reduce únicamente al ámbito de lo privado. En el esquema liberal, la familia no tiene ningún vaso comunicante con la comunidad política, a diferencia de cómo era en el esquema aristotélico, donde el hombre, a través de su naturaleza política y social, primero conformaba la familia, luego las familias se agrupaban en aldeas y luego las aldeas formaban la polis, que era la comunidad perfecta. Y si bien familia y polis, familia y Estado diríamos hoy, son dos instituciones distintas y con fines distintos, sin embargo, están unidas por vasos comunicantes a través de lo que el magisterio de la Iglesia señala como el principio de subsidiariedad. Pero en el liberalismo no hay principio de subsidiariedad, porque la familia está completamente apartada. Y en el plano económico, el producto del liberalismo es el capitalismo liberal, que nos lleva al capitalismo financiero transnacional de hoy. ¿Qué podemos decir de la otra cabeza de la hidra, el marxismo? Y el marxismo es la contracara perfecta, si lo definiéramos en términos dialécticos, la manera en la cual pensaba Hegel por tríadas contradictorias, tesis, antítesis y síntesis. Si la tesis es el liberalismo, la antítesis perfecta es el marxismo. Marxismo por referencia al filósofo alemán Carlos Marx. El marxismo podríamos considerarlo como compuesto por tres elementos fundamentales. Primero, en el plano filosófico, la filosofía marxista es una inversión. Marx decía, yo puse de pie lo que Hegel, su maestro, había puesto de cabeza. Es una inversión de la filosofía hegeliana, a través de la crítica que en su momento le hiciera otro filósofo, discípulo de Hegel, Ludwig Feuerbach. Es decir, cuando Hegel hablaba de realidad, hablaba de idea y hablaba de espíritu. Bueno, en este sentido, Marx nos va a hablar de materia. Es también una reinterpretación del liberalismo económico, o sea, es una inversión de muchos de los postulados del liberalismo económico, fundamentalmente de Adam Smith, pero manteniendo el enfoque economicista, es decir, dándole prioridad a lo económico por sobre lo político, o sea, explicando lo social a partir de lo económico. Y la otra corriente de pensamiento que influye sobre el marxismo es el denominado por el propio Marx como socialismo utópico,
aquellos pensadores como Owen, como Fourier, como Saint-Simon, que trataron de alguna manera de corregir, de morigerar los grandes dolores, las grandes desigualdades que había generado la revolución industrial y la cuestión social. Que esa profunda transformación de la sociedad tradicional europea, ustedes imagínense una sociedad que había sido tradicionalmente campesina, agraria, en el transcurso de muy poco tiempo, a partir de los avances técnicos, la tecnificación de la actividad agraria empieza a expulsar gente del campo que va a la ciudad buscando trabajos, todo ese gran flujo de gente se aglomera en las grandes ciudades, se forman los grandes barrios obreros, viviendo en condiciones deleznables, de higiene, de urbanas, etc. Ni hablemos de legislación social y de protección. Y todos esos problemas generaron una enorme cuestión social que estaban caracterizadas por, quiero hacer una aclaración, no es que nosotros estemos reivindicando lo que en aquel momento se llamó el movimiento ludista, que era la reacción de los obreros tradicionales que, por ejemplo, tomaban por asalto los talleres y destruían las máquinas porque eran esas máquinas los que estaban dejando a los artesanos sin trabajo, sino lo que criticamos es la ausencia de justicia social. Lo que no tuvo la revolución, por estar hecha precisamente sobre los ideales individualistas y antropocéntricos de la modernidad y del liberalismo, fue su falta de justicia social, su falta de caridad cristiana. Esos tres elementos del marxismo conforman lo que son los dos grandes pilares del marxismo: el materialismo dialéctico, que explica la historia de la sociedad a partir de la lucha de clases, el materialismo histórico, perdón, que explica la historia de la sociedad a partir de la lucha de clases, y el materialismo dialéctico, donde concibe que lo real es solo lo referente a lo material, donde hay una negación de toda trascendencia. Y en eso es donde se une al liberalismo, en la negación de toda trascendencia. Consideramos importantes hacer estas aclaraciones porque cuando la burguesía, aliada en un primer momento a las ya decadentes monarquías que hacía mucho tiempo habían dejado de ser monarquías cristianas, monarquías católicas. Cuando decimos monarquías católicas nos referimos a que estar concebidas bajo la doctrina política católica. La doctrina política católica, conforme lo enseñaron los grandes padres españoles, el padre Suárez, el padre Vitoria, el padre Juan de Mariana, sostienen que el origen del poder político está en Dios, pero que Dios ese poder político lo deposita en la comunidad política, en todos los miembros de la comunidad política, y de la comunidad política surge un soberano que tiene que ser responsable y tiene que responder ante la comunidad política y ante Dios. De ahí se deriva el derecho legítimo de resistencia a la opresión, cuando este soberano deviene en tirano por no respetar sobre todo el derecho natural, fundamentalmente el derecho natural. Estas monarquías ya estaban corrompidas por lo que conocemos como la teoría absolutista del poder, donde la teoría absolutista del poder, concebida en Inglaterra, vemos a esta altura cómo demasiadas cosas negativas han surgido tristemente de Inglaterra. El origen del poder estaba en Dios, pero ese poder pasaba directamente al príncipe, al soberano, y el pueblo, esto lo decía el primer rey de la monarquía británica, Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, autor de una obra política donde se justifica esta teoría, Las verdaderas leyes de la monarquía libre, decía: el pueblo es una multitud acéfala incapaz de formar gobierno, y es absolutamente ilegítimo desposeer al soberano. Decíamos, cuando esta burguesía aliada
en principio a la monarquía para derrotar a la nobleza, desmonta la sociedad medieval. Después la burguesía en el siglo XVIII va a romper el pacto con la monarquía y se va a volver contra ella para hacerse del ejercicio del poder. Es ahí, en esta profunda transformación, que surge lo que nosotros denominamos como igualitarismo. A través de estas dos tradiciones de discurso, el liberalismo y el marxismo, reiteramos, ambas condenadas taxativamente por el magisterio de la Iglesia. Habíamos nombrado la encíclica Libertas Praestantissimum de León XIII. Podríamos nombrar también la encíclica Rerum Novarum del mismo Papa, pero más modernamente, ya entrado en el siglo XX, tenemos el riquísimo magisterio de su Santidad Pío XI, donde el 19 de marzo de 1937 publica la encíclica Divini Redemptoris, donde se condena taxativamente al comunismo ateo, de la misma manera que lo hizo con el fascismo italiano y con el nazismo alemán. Y el 15 de mayo de 1931 la encíclica Quadragesimo Anno, donde se condena al liberalismo. Llegados a este punto, ¿cuál es nuestra definición de igualitarismo que proviene de esta matriz filosófica idealista? Reuniendo un poco todos los elementos que hemos tratado hasta aquí, podemos ver que el igualitarismo es una corriente de pensamiento que, sobre pretexto de promover un proceso de reingeniería social, tal como lo hizo el liberalismo en su momento y como lo intentó hacer también el marxismo en su triste experiencia y dolorosa experiencia histórica, busca subvertir el orden social natural en todos sus estamentos. ¿Mediante qué? Mediante la negación de las naturales y necesarias desigualdades que provienen del proceso de individuación biológica de los méritos y de la creatividad, e imponer un nuevo orden social que será el resultado de una construcción conceptual que nada tiene que ver con la realidad, pero al cual, obviamente, como orden, será necesario adherir so pretexto o so pena de ser excluido. ¿Cómo nos llega hoy a nosotros este igualitarismo? Lo importante es ver cómo estas ideas impactan en la realidad. Bueno, habíamos visto cómo a partir de la modernidad se produce esa gigantesca ruptura donde a través de la negación metafísica y luego de la negación de las esencias y luego de la negación teológica, a través de las dos verdades, a través del deísmo, a través ya del más crudo ateísmo, llegamos a que lo que nosotros tenemos vigente hoy como fundamento del pensamiento filosófico, el pensamiento dominante es un pensamiento antropocéntrico y materialista, donde el hombre, el ser humano, está deshumanizado y, como decía el general Perón, insectificado, transformado en una cosa, en una cucaracha. Si nosotros no entendemos esto, no entendemos la negación metafísica, no entendemos la negación teológica y no llegamos a vislumbrar el antropocentrismo materialista promovido por el imperialismo internacional del dinero y por la oligarquía financiera internacional, que, como bien dice el profesor Marcelo Gulo, primero financió, después del fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, difundió la promoción del liberalismo en materia económica para la destrucción material de los pueblos.
Y luego, si uno sigue el dinero, como decían los franceses o como decía el célebre garganta profunda del caso Watergate, follow the money, si uno sigue el dinero, hoy vemos como esos fondos de la oligarquía financiera internacional, por ejemplo, a través de uno de sus principales operadores, que es George Soros, va a la financiación de lo que podemos denominar el progresismo, a saber, a la financiación del feminismo radical, tanto en su vertiente marxismo como en su vertiente eugenésica. Si se toman el trabajo de ver qué es la International Planned Parenthood Federation, la Federación Internacional de Paternidad Planificada, o la Internacional del Aborto, como muchos la han definido, o la Internacional de la Muerte, van a ver que esta institución entrega anualmente un premio. Ese premio se llama Margaret Sanger. Y es muy interesante ver quiénes han sido los que han sido premiados, distinguidos con esa premiación, entre ellos quien fue la rival en las últimas elecciones de Estados Unidos del presidente Donald Trump, la señora Hillary Rodham Clinton. Y es interesante porque Margaret Sanger, considerada una de las adalides del movimiento feminista, pertenecía al movimiento racista y eugenésico que promovía la erradicación de los negros y de los pobres, dicho esto por sus propias palabras. Y también era partidaria del Ku Klux Klan. Si no entendemos esto, no vamos a entender el feminismo radical, que tiene también su raíz marxista a través de Engels, y su negación de la familia, que se corresponde con la negación de la familia del liberalismo. No vamos a entender el aborto y tampoco entendemos la ideología de género, que es como el igualitarismo baja a la realidad concreta a través de estos tres elementos como un elemento de dominación cultural, buscando instalar valores que poco tienen que ver con lo que son los valores en realidad, que en realidad son disvalores. Pero como habíamos dicho, como bien dijo el profesor Benedito Pérez, todavía seguimos, muchos hablan de posmodernidad, pero todavía estamos en la modernidad. Una edad en la que tiene valor de cortesía lo que siempre había parecido una injuria. Bueno, un poco con estos elementos esperemos haber sido claros para que podamos entender cómo nos impacta esta idea perversa de igualitarismo. Otra de las formas en la que la vemos reflejado es en esta política de cupos de la cual se habla hoy, de cupos en determinada, que tiene que ver con la promoción de determinadas minorías, la existencia de un cupo femenino obligatorio o un cupo femenino para esto otro. Eso también es una consecuencia del igualitarismo. Mi agradecimiento y quedo a su disposición, Nicolás, nuevamente mi agradecimiento, para las preguntas que tengan. Bueno, muchísimas gracias, Román. Realmente muy interesante tu charla. Yo he ido leyendo algunas preguntas que me fueron pasando a mí en privado y mientras nos siguen escribiendo algunas, que les pido me las pasen después al WhatsApp, las que vayan viendo, porque no tengo acá el panel de la página de Facebook. Te quiero hacer algunas preguntas como para correlacionar todo lo que vos nos venís contando, Román, con la situación política que nos toca vivir en la actualidad, que fue un poco el disparador de esta charla que tenía que ver con este concepto de igualitarismo que, como vos bien decís, termina siendo funcional a esta forma de dominación cultural. Concretamente, Román, te pregunto, digamos, ¿cómo ubicarías dentro de todo este desarrollo histórico que vos has venido haciendo de las ideas y de lo que es el idealismo, tanto en el pensamiento liberal como en el pensamiento marxista, ¿dónde ubicarías hoy a las fuerzas políticas? Primero te pregunto a nivel nacional y después te voy a hacer una pregunta a nivel internacional. ¿Cómo ubicás vos hoy que se encuentran posicionadas las fuerzas políticas que parecen como aparentemente antagónicas? Por un lado tenés el gobierno actual, que no sé si definirlo peronista o no, hablemos del kirchnerismo,
Del otro lado tenemos Cambiemos o el PRO. ¿Dónde los ubicás vos dentro de estas líneas de pensamiento? Bien. Bueno, vamos a partir de una premisa. Creo que una palabra que sintetiza bien lo que vos estás planteando es lo que nosotros estamos escuchando hoy hasta el hartazgo como la idea de brecha, la famosa brecha o la grieta más bien. Bien. La grieta entre el oficialismo, la oposición. Bueno, esa grieta tal cual está planteada es a los efectos prácticos inexistente. Es una grieta inexistente porque ninguna de las fuerzas políticas, y me estoy refiriendo actualmente a las fuerzas políticas con representación en el Congreso y con vida institucional, han, salvo honrosas, llamativas y dolorosas minorías, y digo dolorosas porque se han apropiado de banderas que antes eran banderas propias del movimiento nacional peronista, me refiero a la izquierda puntualmente, ninguna de estas fuerzas ha cuestionado el modelo de país actualmente vigente que, como dice el profesor Marcelo Gulo, el doctor Marcelo Gulo, la vigencia del nuevo estatuto legal del coloniaje que en Argentina se instaló a partir del golpe al último gobierno peronista en 1976 y que no ha sido tocado hasta el día de hoy, como dice el profesor, ni con el pétalo de una rosa. Es decir, un nuevo estatuto legal del coloniaje donde ha destruido la economía en pos de las finanzas, donde la economía argentina ha sufrido un proceso de desindustrialización y de reprimarización, con todas las consecuencias sociales que ello conlleva, una pobreza que hoy debe estar alrededor del 40%, si no más, una economía sumergida que debe estar alrededor del 38%, economía en negro, economía directamente informal en muchos aspectos, que ha generado, como dijimos en su momento, profundos dolores, una economía absolutamente sometida a la tiranía de la deuda impagable, que es uno de los principales medios de dominación de la oligarquía financiera internacional, y ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias ha tristemente cuestionado este orden de cosas. Con lo cual, si yo lo tuviese que ubicar hoy a los dos partidos mayoritarios, son dos expresiones, yo te diría en alguna instancia claudicantes, han sido cooptados por la socialdemocracia. Tanto el radicalismo a partir del alfonsinismo como el peronismo a partir del kirchnerismo han renunciado a sus principios originarios, a sus principios fundantes, y se han transformado en esa entidad gris, abúlica, que es lo que nosotros podemos definir como socialdemocracia. Un poco hablando de lo que veníamos diciendo del liberalismo y del marxismo y de la modernidad. Si nosotros tuviésemos que hacer hoy una síntesis, veríamos que hoy tenemos en el plano político la predominancia del liberalismo político, las formas de la república y de la democracia, pero entendidos en el sistema burgués liberal, partidocrático, donde se excluyen otras formas de representación genuina, como podría ser la de las profesiones, por ejemplo, y las organizaciones libres del pueblo. Y tenemos en el plano cultural la predominancia del marxismo cultural. Y esa matriz bicéfala que describimos, que se formó en la
en la modernidad y en el iluminismo, hoy tienen plena vigencia y coexisten perfectamente. Tanto el liberalismo en su formato político y económico, como el marxismo en su enfoque cultural. Román, te detengo un minuto para consultarte porque es muy interesante lo que vos planteás. Ya lo insinuaste al exponer ese desarrollo de las ideas. Hoy en día pareciera que frente a esta situación que nos toca vivir, donde se usa la herramienta del marxismo cultural y donde aparecería como ser la más estudiada de todas, a partir de ella se explica la reingeniería social, a partir de ella se explica todo lo que estamos viviendo en materia de imposición del aborto en Argentina y en todos los países, digamos, en Latinoamérica últimamente. Y frente a eso se presenta como una solución el liberalismo, porque aparece una derecha liberal con un discurso que dice ser la solución a este problema. Sí. Sin embargo, como vos lo venís planteando, esa derecha o ese liberalismo es parte del problema, ¿no? ¿Cómo explicás vos cómo se da ese proceso en el cual ese liberalismo se disfraza de solución cuando en realidad, según lo que vos estás diciendo, sigue siendo parte del problema? Sí, muchos liberales olvidan que el inventor de la idea de que el aborto es un derecho fue uno de los actores principales del capitalismo liberal, que es John David Rockefeller III. John David Rockefeller III crea el Consejo de la Población a principios de los años 50 del siglo pasado, colabora con Margaret Sanger y colabora en la fundación de la International Planned Parenthood Federation. Esto lo describe muy bien José Luis Carrachino en su libro Geopolítica y Aborto. Y es esta oligarquía financiera internacional utiliza el marxismo como herramienta para destruir los valores tradicionales. Pero es la élite del capitalismo financiero internacional, de la oligarquía financiera internacional, surgida a partir del liberalismo y de los procesos sociales que desató el liberalismo, la que en realidad es la que está por detrás de la promoción de todas estas políticas. Bien. Y te pregunto esto, ¿cómo ves vos la reacción, digamos, en Europa, si podemos encontrarla ahí, en los movimientos que surgen, los movimientos políticos que surgen en algunos países con mayor o menor grado de desarrollo, lo que puede ser Orbán, lo que puede ser Hungría, lo que puede ser no sé si Vox ponerlo dentro de ese mismo grupo o no. ¿Cómo ves vos este desarrollo, digamos, Es muy político? interesante la pregunta y podríamos agregarle también de alguna manera a Donald Trump en Estados Unidos y Boris Johnson en el Reino Unido. Sí, lo que ha habido tanto en Europa como en Estados Unidos, esto lo explica también muy bien el profesor Marcelo Gulo, es una especie de toma de conciencia tardía de un error fatal, porque las burguesías industriales europea y norteamericana que contribuyeron a reconstruir el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que contribuyeron a la formación de los grandes estados de bienestar, ese proceso que en Argentina lo llevó adelante el peronismo, en determinado momento fueron convencidas, llamémosle de esta forma, de que si trasladaban sus actividades, si adherían a la dinámica del capitalismo financiero internacional y, por ejemplo, trasladaban sus actividades industriales a Asia, fundamentalmente a China y al sudeste asiático, iban a obtener una plusvalía extraordinaria, básicamente porque si hay un lugar donde hoy no tienen vigencia los derechos sociales es precisamente en el sudeste asiático y en China. Entonces, empezó en Europa y en Estados Unidos un proceso de desindustrialización, agravado en Europa
por un proceso de agresiva inmigración que hoy ha puesto en riesgo los propios valores fundamentales de la civilización europea. Y entonces esto generó en ámbitos económicos y en ámbitos políticos una reacción, una fuerte reacción, una reacción nacional, y es esta reacción la que vemos en movimientos como los que vos mencionabas, en Hungría, en Polonia, en Francia. De hecho, creo que fue Marielle Marichon Le Pen, que cuando le pidieron que definiera cómo era su movimiento, dijo, es un peronismo a la francesa. La limitación que yo le veo a estos movimientos es que están consternados por lo que han sido las consecuencias de este proceso, las consecuencias sociales de este proceso. El feminismo, el aborto, la ideología de género, la inmigración masiva, descontrolada. Pero todavía les falta darse cuenta que así como el marxismo cultural es un problema, el liberalismo económico también lo es. Porque como es lo que hay que tratar de hacer, la única manera de reconstruir a las sociedades es, obviamente, la reconstrucción moral, por supuesto, pero necesita una reconstrucción material que no puede hacerse sino a partir del trabajo. Y la única manera de generar trabajo es a través de la industrialización. Bien, muy claro, Román. Te paso otra pregunta. ¿Cómo no? De alguno de los que nos está viendo. ¿Cómo cree usted que se podrían llevar adelante políticas basadas en el derecho natural en esta época de posverdad? Es una excelente pregunta. Bien. Bueno, primero que nada, habría que recuperar la noción perdida en la modernidad. Con la modernidad se perdió un principio fundamental y se adulteró lo que era la virtud de la prudencia. La prudencia regnativa era la prudencia típica del gobernante que, pudiendo distinguir el bien del mal, obraba la política para la consecución del bien común. A partir de Maquiavelo, esa prudencia simplemente se transformó en una herramienta para conseguir al poder. O sea, por lo primero que tendríamos que empezar a entender, pero esto va a llevar necesariamente la necesidad de rever uno de nuestros principales problemas, que es nuestra crisis moral, nuestra crisis ya antropológica, es recuperar la idea del bien común como lo entiende la tradición de la filosofía perenne, que ese es el fin de la política. Y a partir de ahí, enfocar la política y la economía a través de lo que es la promoción del bien común. Obviamente, lo que nos aparece por delante es la necesidad de revisar todo lo que tiene que ver con, obviamente, la promoción de políticas absolutamente antinacionales y antinaturales como es el aborto y todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Pero eso no se va a poder hacer si primero no se recupera esta idea de bien común que tiene que ver con la recuperación y la restauración de los valores cristianos. Muy bien. Román, ¿cómo verías vos el proceso, digamos? Vos recién mencionaste muy bien que Europa está consternada por las consecuencias, digamos, como que ha reaccionado tarde frente a todo esto, ¿no? Nosotros podemos decir que estamos viviendo un proceso similar, pero en otra etapa anterior a todo esto, ¿no? No por el hecho de que no se haya legalizado el aborto y tampoco la ideología de género tenga un gran desarrollo, sino porque se viven también otras realidades y además podríamos decir que en la Argentina tenemos la particularidad de haber vivido el peronismo como plasmación política. Entonces, a veces yo pienso que el peronismo como una doctrina que se sitúa correctamente en el centro del realismo,
tal como vos lo definiste, el Correcto. realismo filosófico, puede ser una alternativa desde el pensamiento frente a estas ideas del liberalismo, por un lado, y del marxismo. La pregunta sería hoy, que como vos bien dijiste, tanto el partido gobernante como la oposición mayoritaria expresan variantes de una socialdemocracia. El mismo presidente Fernández se ha definido como un socialdemócrata, o sea, no se define como peronista. ¿Cómo ves vos que se pueda recuperar eso en un ambiente donde tenés una política, un establishment muy instalado, lo políticamente correcto muy, muy instalado, donde cualquier discurso que sea disruptivo o que sea contrario a todo eso es inmediatamente tildado de nacionalismo, bueno, todas las... Intolerante. De intolerante, todas las sartas de etiquetas que nos ponen, por ejemplo, a nosotros por una posición que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos que se puede, digamos, resistir o generar un proceso de cambio o de alternativa frente a todo eso? Te hablo desde el plano político, Sí. ¿no? Sí. Sí. Bueno, algunos han ensayado diversos caminos. Muchos dicen tenemos que o la lucha debe darse para tratar de recuperar los partidos tradicionales. Yo creo que en esta instancia lo más importante en este momento es aglomerar, sumar. Como decía una profesora mía, la profesora Gladys Lecchini, generar masa crítica. Es decir, tenemos personas que están pensando en clave nacional o en clave del realismo político, como lo hemos definido nosotros, en el ámbito intelectual. Tenemos todavía algún sector del empresariado, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, que está pensando de esta manera. Tenemos sectores en el sindicalismo, no tal vez en las líneas principales, pero sí en las líneas intermedias y en las bases. Yo creo que como un orfebre delicado hay que tratar de tejer un urdimbre que poco a poco vaya dándole organicidad, unidad, coherencia a los que hoy, por ejemplo, aparecen simplemente como intelectuales francotiradores, aislados. Hay que ir generando una sinergia que permita que eso converja en un determinado punto y vaya generando una alternativa. A ver, hoy viendo el panorama, uno a veces cuando ve el páramo desolado, uno se siente como abatido y desesperanzado, pero como dijo un amigo, profesor Bulo, la historia tiene esos pliegos extraños, inesperados, y así como nadie esperaba la irrupción de un fenómeno como el fenómeno peronista, en el momento en el que surgió, puede que la historia nos vuelva a dar una sorpresa y podamos generar algo diferente. Bien. Bueno, Román, tengo varias preguntas, pero ya sería extendernos demasiado. Te quiero de nuevo agradecer que hayas aceptado esta invitación, un tema que por ahí parecía complejo, el tema del igualitarismo, pero realmente te felicito y me sumo a las felicitaciones de los que estuvieron viéndolo en vivo. ¿Cómo supiste, digamos, ir enhebrando ese hilo a través de la historia para llegar a explicarnos hoy lo que es el igualitarismo y realmente por qué tiene que ser considerado una herramienta de dominación cultural y cómo hoy es aplicada para promover todas estas políticas de reingeniería social y que a nosotros tanto nos preocupan, ¿no? Que se ven en el tema del aborto, que se ven en el tema de la ideología de género. Por eso digo, es interesante siempre tener las ideas claras, porque cuando uno tiene las ideas claras puede operar en consecuencia en la transformación de la realidad. Un poco el sentido de nuestras charlas o de iniciar este ciclo así de charlas es tener un espacio de reflexión, un espacio en el cual podamos tratar estos temas para fundamentalmente no equivocarnos al momento de elegir
las soluciones, ¿no? Y una de mis preocupaciones mayores es ver cómo a veces buscamos soluciones donde en realidad son otras vertientes del problema, o sea, otras cabezas de la hidra, como las definiste vos, fundamentalmente en lo que es el liberalismo, donde yo permanentemente veo como que se presenta como una solución a todo esto, como una forma de combate. Pienso en Olavo de Carvalho, como un pensador muy claro en el Brasil, que ha sido uno de los promotores de este movimiento político que hoy lo tiene a Bolsonaro como presidente, pero como vos bien decís, tiene ese gen liberal que o lo manifiestan en el pensamiento económico o lo manifiestan directamente en el pensamiento político, y eso después tiene una expresión, porque como decía un autor inglés, las ideas siempre tienen consecuencias, ¿no? Siempre. Entonces, es muy interesante charlar, darse un espacio para reflexionar sobre las ideas y para ver dónde estamos situados nosotros y cómo podemos ayudar a contribuir de algún modo a la solución. Este video que está siendo en vivo queda grabado, va a quedar en nuestra página de Facebook, va a quedar grabado ahí para aquel que no pudo seguirla completo o se sumó tarde, la puede mirar directamente en nuestra página. Y bueno, Román, te agradezco nuevamente que hayas participado. El agradecido soy yo, muy honrado por tu invitación y desde ya a disposición tuya y de los oyentes si quieren seguir profundizando este diálogo. Cómo no, seguramente lo vamos a hacer. Bueno, de mi parte me despido, un gusto haber compartido con ustedes este momento, espero les haya gustado como nos gustó a nosotros y nos volvemos a encontrar próximamente, vamos a proponerle otras charlas. Muchas gracias.